El tema número 3, la salvación, el mayor regalo de amor. Hoy se festeja el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad?, para el mundo pero nosotros como cristianos debemos de agradecer el grande amor de Dios todos los días. ¿Cuál es el mayor regalo? Dice la Escritura, no es la cita que vamos a estudiar, nada más menciono. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó, ahí está, Dios al mundo, que dio, ahí está el regalo, dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, hay perdición y hay vida eterna. Entonces el regalo es cuando alguien lo acepta y cree en Jesús con todo su corazón, toma el regalo, toma la salvación. Pero dice la Escritura, para que tenga vida por 6 meses, eterno. Así que ahora sí, la cita que vamos a estudiar es Juan 10:27. Hoy, hermanos, vamos a tocar puntos que para muchos van a decir, pero ¿cómo? Bueno, lo importante es que si usted trae Biblia, léala conmigo. Voy a recordar al que era mi pastor hace unos 10 años atrás. Estuvimos nosotros congregándonos en un lugar y mi pastor tenía una frase que decía a la congregación: si usted no trae Biblia, acérquese con alguien que traiga Biblia para que la lea. Ese es el primer consejo. Y decía, y el segundo consejo es que se compre una. Cómprese una Biblia, porque es importante. Juan 10, verso 27. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Muy bien. Juan 10, verso 27. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Lo siguen. Si alguien no sigue a Jesús, ¿será su oveja? Pues no. O sea, vamos a estudiar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, que el Señor nos ayude a entenderlo, pero también a veces tenemos que utilizar el sentido común, la lógica, ¿verdad? Es lógico empezar a estudiar eso. Y dice en el verso 28, y yo les doy vida. ¿Cómo es la vida? Pero miren lo que dice, yo les doy vida eterna. Ok. Y enseguida dice, y no perecerán jamás. O sea, si alguien tiene la vida eterna, ¿cuándo va a perecer? ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice la Biblia? ¿Quién lo dice? La Biblia. Jamás va a perecer. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes la vida, creíste en Jesús, jamás vas a perecer. Pero ahorita vamos a tocar puntos muy, muy importantes. Y dice, al final del verso 28 dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿En la mano de quién estás? ¿Quién te va a arrebatar de ahí? Nadie. Ok, ahorita vamos a estudiar, bien interesante. Dice en el 30, yo y el Padre uno somos. Señor, te doy muchas gracias, te hemos adorado, te hemos alabado. Y como nos has enseñado, Señor, en tu palabra, a este lugar venimos a eso, a adorarte, a alabarte y a aprender de tu palabra. Dame sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra. No permitas, Señor, como ya han orado nuestros hermanos, no permitas que haya confusión en esta palabra, que es tu palabra santa. Da de esta sabiduría y de este entendimiento a mis hermanos, para que juntos crezcamos en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. La salvación. Hay dos extremos que han llevado al mal entendimiento de la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo, el favor inmerecido de Dios. Hay dos extremos por no estudiar la Biblia. Mira, hermano, una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Escudriñar es desmenuzar, meterse. Este libro no fue escrito principalmente en español ni en inglés. Este libro trae cultura. La cultura es la cultura hebrea de los judíos. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. Allá se escribió. Los profetas, los escritores, allá. Pero se tradujo por la gracia de Dios a todos lugares para que nosotros entendiéramos la palabra del Señor. Ahora,
Cuando nosotros leemos en español, en el castellano, como usted le quiera llamar, pero esta escritura se tradujo del griego, del hebreo, del arameo. Y por no escudriñar lo que está escrito aquí a profundidad, muchas veces lo leemos en nuestro idioma, en nuestra cultura, y luego asumimos que así es algunas cosas. Y yo le voy a dar algunas definiciones al transcurso del estudio del griego y del hebreo, de donde se tradujeron las palabras que vamos a leer aquí. Y le voy a pedir para aquellos que anotan, que las anote y no me las crea a mí. No, le exhorto, le animo en el nombre de Jesús. No me lo crea, investíguelo. Todos tienen ya acceso al internet. Hay un diccionario que se llama Strong, que es el diccionario que traduce lo que fue escrito de la Biblia, del hebreo, del griego al español. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy vamos a tocar un tema muy espinoso, por así decirlo, y que por no tener el entendimiento de la escritura, hay dos extremos acerca de la salvación. Uno de los extremos es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Usted busque la definición. Legalismo no viene en la Biblia, pero usted busque la definición en la Real Academia Española, en el diccionario Wikipedia, en un Larousse, en el que usted quiera. Busque la definición de legalismo. Y legalismo es añadirle reglas a la salvación, reglas humanas. Por ejemplo, si has creído en Jesucristo y has creído con fe en el Señor Jesucristo, pero aún no te has bautizado, hay quienes dicen, no es salvo. Otro tipo de cosas es, y que debemos de entender con la Biblia, hermanos amados míos, con la Biblia, es que nosotros, ninguno de los que hemos creído en Jesucristo, ganamos la salvación por nuestras propias obras. Nadie la puede ganar. Eso ya lo expliqué en el tema 1 y en el tema 2. Nadie puede ganar la salvación. Dios miró eso. No pudimos nadie ganar, ni por la ley ni por nada. La pregunta aquí es, si nadie puede ganar la salvación por obras, ¿alguien la puede retener por obras? Hermanos, claro que no. Este es el asunto del legalismo. Que tienes la salvación, crees en Jesús, pero tienes que estarle añadiendo obras. Sin embargo, explicamos, no me puedo regresar a los otros dos temas porque aquí perderíamos mucho tiempo. Ahí están las otras enseñanzas para los que las quieran, tan grabadas. Sin embargo, el libro de Santiago dice que por haber creído en Jesucristo tenemos que dar buenas obras. Pero ya estas buenas obras no son para ganar la salvación ni para retener la salvación, no. Son buenas obras como producto de que tú naciste de nuevo. Por sus frutos los conocerán. Oyes la voz, sigues a Jesús. Si dices que eres cristiano y le sigues metiendo cocaína, le sigues jalando al churro de marihuana, sigues de mal hablado, sigues de pornográfico y dices, ¿qué obras estás dando? Pues no es cristiano. Ya lo leímos todo eso, ya lo explicamos en los dos estudios anteriores. Ahora, el tema de la salvación lleva el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El libertinaje. ¿Cuál es el libertinaje? Aquellos que creen que ya tienen la salvación y que no la pueden perder y dicen, pues como no pierdo la salvación, puedo vivir como a mí me dé la gana. Como no se pierde, pues puedo hacer lo que me dé la gana. Al fin y al cabo no se pierde, puedo fumar mota, puedo adulterar, puedo mentir, puedo pornografiar, puedo hacer lo que me dé la gana. Al fin, una vez salvo y salvo para siempre. ¿Será eso cierto? Claro que no. Claro que no. Entonces hay dos extremos. Los verdaderos hijos de Dios, si de alguna manera quisiéramos insistir en permanecer en el pecado, estamos sujetos ¿a qué? A disciplina. Eso lo estudiamos el estudio pasado en Hebreos capítulo 12 del verso 5 al verso 10. Y a los únicos que Dios está interesado en disciplinar, dicen Hebreos, es a sus hijos. Amén. Así que si usted mira que alguien dice que es cristiano y sigue ahí de mentiroso, de ladrón, de barbaján, de adúltero, y no le pasa nada, y pasan los años y no le pasa nada y no le pasa nada, pues obvio, ¿usted lo estudió conmigo? No es hijo. Bueno, alguien, porque el domingo pasado estuvimos estudiando que Dios castiga, y miré en las bocas de algunos que dijeron, ¿Dios castiga? Ah, no, Dios no es solapador de nada. Dios, pero por amor. Ahora, el tema de hoy es la salvación, el mejor regalo de amor. La salvación,
el mayor, regalo de amor. Y vamos a hablar que desde los tiempos de los apóstoles, el tema de la salvación fue un tema de controversia. Y hubo una reunión que fue el primer concilio que hicieron, dice la Escritura, en Jerusalén, donde se juntaron los apóstoles, algunos fariseos que habían creído, y el tema era la salvación. No cree usted que el tema de la salvación es nuevo, no, es desde la Biblia. Y algunos judíos decían, si no se circuncidan, no son salvos. Otros de los apóstoles decían, espérenme. ¿Creíste con fe en Jesús? Sí. No, es que este ya es salvo. No, es que si no se circuncida no es salvo. No, pero ¿cómo va a ser eso? No, claro, es que no. Entonces llegaron a un concilio en Jerusalén y tuvieron una discusión, dice la Biblia, no pequeña. Así que a partir de ahorita, abróchese sus cinturones, mantenga su Biblia en la mano, porque vamos a visitar mucha Biblia ahorita. Mucha Biblia. Si usted va a un lugar que se diga de ser cristiano y no le enseñan lo que están predicando con este libro, entonces usted está en un riesgo de que lo que le están contando acá son puras ideologías humanas. Pero aquí vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Está listo? Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1 al verso 11. Adelantito de donde usted está. El libro de los Hechos, capítulo 15, verso 11. Al final de esta enseñanza, hermano, vamos a entender que los que verdaderamente tienen la salvación nunca la pierden. Pero, ay, pastor, bueno, ahorita no digas nada. Al final del estudio nos quedamos el tiempo que sea necesario, pero estamos estudiando. No pueden hacer lo que les dé la gana, porque tenemos un Padre que nos gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces hoy no nos vamos a enfocar ni en el legalismo, ni en el libertinaje. Hoy nos vamos a enfocar en la centralidad de la palabra de Dios, en la Biblia. Hay un título en el libro de los Hechos, capítulo 15, que dice el concilio en Jerusalén. ¿Qué es el concilio? Es la reunión, es la junta de muchas personas. Y el concilio se hizo para tratar un tema en especial. Y el tema era la salvación. Así que ahí le va, estudie conmigo, se lo voy a pedir en el nombre de Jesús. No se me distraigan. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuche bien esto, a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué decía enseguida? No pueden ser salvos. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso? ¿Creíste en Jesús? Sí, si no te bautizas no estás salvo. ¿Creíste en Jesús? Sí, si no haces eso no eres salvo. No, escúcheme, ya creíste en Jesús. El domingo pasado estuvimos explicando el proceso de crecimiento de un nuevo creyente. ¿Cuántos recuerdan ese estudio? Es un proceso. Alguien creyó en Jesús este domingo, no esperes que sea el apóstol Pablo para el lunes. No, es un proceso. Entonces vamos por partes. Aquí estos, dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan no son salvos. Y los hermanos que habían creído en Jesús ahí en Jerusalén decían, entonces no soy salvo. Y decía el otro, no soy salvo. Señor, yo pensé que por haber creído con fe ya había recibido la salvación. Ahora, yo no soy en contra del bautismo. El bautismo es un paso que todo creyente debe de dar como consecuencia de haber creído en Jesús en su tiempo, ¿verdad? Y dice aquí en el verso 2, como Pablo y Bernabé, escuche bien este verso y léalo por favor. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda. ¿Cómo fue la discusión y la contienda? No pequeña. ¿Qué entiende usted por eso? Si la discusión fue no pequeña, aquello se puso color de hormiga, hermanos. Pablo y Bernabé enfrentaron a aquellos que dijeron, a ver, espérenme. O sea que ustedes creen que si no se circuncida no es salvo. Así es, dijeron aquellos. Así creemos nosotros. No, espérenme, dijeron Pablo y Bernabé. Yo quiero retomar ese 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén.
Y algunos otros de ellos a los apóstoles, escuche, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Yo le quiero decir esto, hermano. Esta cuestión de la salvación se tiene que tratar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y vamos ahora, hoy se va a poner buenísimo, hermano. Apenas vamos iniciando y ya usted está muy atento. Entonces, no me pierda pisada en lo que estamos estudiando. En el verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, Pablo y Bernabé pasaron visitando la iglesia para llegar al concilio de Jerusalén, dice. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando, dice, la conversión de los gentiles. Ellos iban diciendo, ¿sabías que no solamente los judíos tienen la salvación? ¿Sabías que los gentiles que creen en Jesucristo se salvan? Y ellos iban contando la conversión, dice la escritura, de los gentiles. Y dice al final del verso 3, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Cuántos se gozan cuando alguien acepta a Cristo de todo corazón? Claro, hermano. Y dice en el 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, ahí va el asunto, ahí va el pero, en el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No son salvos todavía, que se circunciden y que guarden la ley. Es necesario que hagas esto, hermano. ¿Creíste en Jesús? Sí, es necesario. Y aquí dice, eran fariseos. Yo no lo estoy diciendo, son fariseos que le quieren añadir obras humanas a la perfecta gracia de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado de no caer en el libertinaje. No, porque si alguien practica el pecado, dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, es del diablo. Ese no ha nacido de nuevo. Bueno, entonces dice la escritura en el 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, esto lo llevó a horas, hermano, horas. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo una visión? Que un lienzo bajaba y miraba toda clase de animales inmundos, y el Señor le decía, Pedro, mata y come. No, ¿cómo comeré si es inmundo? No llames inmundo lo que yo he purificado. ¿A qué te refieres, Señor? Ve, lleva el evangelio a los gentiles. Pero es que como, y cuando va Pedro y predica, ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con los gentiles. Es abominable, pero no vengo por mi propia voluntad, Alguien me mandó y lo hago con amor. Vengo a predicar ese evangelio. Y dice la escritura que se juntó gente y creyó en Jesús. Eso es lo que les está diciendo aquí Pedro. Ya saben. Y dice en el 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, escuche, por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué yugo era? La ley. Ni nuestros padres ni nosotros. Y dice en el 11, antes creemos, escuche bien, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Cuántos creen que la salvación es por la gracia de Jesús? Bueno, ahora vamos a tratar bien el asunto es este, como yo les decía hace rato, de el legalismo. El legalismo es que si no haces esto, es que si no haces aquello, es que si no eres salvo. El libertinaje es aquellos que dicen, pues ya soy salvo y puedo hacer lo que me dé la gana. Y yo les hago una pregunta a ustedes, ¿podrá uno que realmente es salvo hacer lo que le dé su gana? No. Claro que no, porque si hace lo que le da su gana, entonces no es salvo. Pero si es hijo de Dios y se aferra a querer hacer lo que le dé la gana, ¿se manda solo? No. Bueno, esto ya lo estudiamos en los estudios pasados. Ahora, en Judas, allá pegadito a Apocalipsis, Judas, esto es para los que creen en el libertinaje. Judas, pegadito a Apocalipsis. Judas tiene más que un capítulo. Y obviamente pues el capítulo 1, en el verso 3 y en el verso 4.
Hay un título que dice falsas doctrinas y falsos maestros. ¿A qué se refiere eso? Aquellos falsos predicadores que enseñan eso: eres una vez salvo, salvo para siempre, haz lo que te dé la gana. No, no es cierto. No puede hacer lo que le dé su gana. Y dice en el verso 3: amados, está hablando Judas. Este no es Judas el traidor, este es otro Judas. Y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, escuche, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces ha sido la salvación? Una vez. Y dice en el 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuche, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que quiera vivir en libertinaje niega a Dios. Bueno, aquí vamos a entrar en calorcito. Hay cristianos que leen algunos pasajes de la Biblia que aparentemente sugiere que la salvación se pierde. Eso es lo que yo les decía ahorita. Es más, ahorita nos vamos a comer un pasaje de esos y lo vamos a desmenuzar. Y es un pasaje que si no lo lees a la luz de la traducción de la Biblia y tú lo lees de entrada así, ahí dice la salvación se pierde. ¿Dónde está? Está en Hebreos capítulo 6, del verso 4 al verso 6. Búsquelo, váyalo buscando, porque lo vamos a desmenuzar, no lo vamos a comer. Y dice en esa parte de la Biblia: porque es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron de los dones y recayeron, dice, sean renovados otra vez para salvación. Es imposible. Y alguien puede leer eso y dice: ahí está, hermano, no que no se pierda la salvación, ahí dice que es imposible. Muy bien, entonces vamos a leer esa parte de la Biblia, Hebreos capítulo 6, y le voy a pedir en el nombre de Jesús que tome notas y raye la Biblia, porque hay quienes dicen: pastor, es que la Biblia, ¿cómo la voy a rayar, hermano? Yo como me gozo de ver una Biblia que está bien hojeada, que tiene textos marcados, porque eso indica de alguien que la estudia. Alguien que tiene la Biblia siempre nuevecita y no pasa nada, pues no la estudia. Entonces yo le voy a decir algo: marque su Biblia, lo que vamos a estudiar hoy. Marque su Biblia, porque esto va a marcar su corazón. Y dice en el libro de los Hebreos capítulo 6, vamos a estudiar este versículo, porque alguien pudiera decir: ¿cómo que no se pierde la salvación, pastor? Si aquí dice. A ver, vamos a ver qué dice. Y dice en el verso 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahí está, pastor. Y dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y luego dice: y recayeron. Ahí está, pastor, perdieron la salvación. Dice: sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Bien. Una de las reglas de la interpretación bíblica es una materia que vamos a empezar a dar aquí, allá en la escuela bíblica, que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica establece que nunca agarres un texto y lo leas sin leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes, lo que está después, lo que rodea al texto. Porque si agarras un texto fuera de contexto, dice algún dicho por ahí, ya se armó un pretexto. Ahora, vamos a estudiar el contexto, a ver a qué se refiere esto de que es imposible lo de los que una vez. Y no me pierda pisada en lo que vamos a estudiar. ¿Qué es el contexto? Vamos a lo que está antes. Vámonos hasta el verso 1. El verso 1, porque empezamos a leer en el verso 4. Y dice en el verso 1. De hecho, a más arriba en el verso anteriormente, en el capítulo 5, dice: hay advertencias contra la apostasía. Nosotros creemos que todos los que apostatan de la fe nunca fueron salvos. Se van, nunca fueron salvos. Ahora dice en el verso 1 del capítulo 6: por tanto, dice, dejando, este es el escritor a los hebreos, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. A ver.
¿cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Y por qué dice que los dejemos? A ver, entonces la Biblia se contradice, pastor. No, de ninguna manera. ¿A qué se refiere que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿A qué se refiere? Ahí le va lo que dice enseguida y lo vamos a estudiar. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿A qué se refiere eso? Miren, hay rudimentos de la doctrina de Cristo que hay iglesias que no salen de lo mismo, y no predican de otra cosa. Aquí yo he tenido que repetir este tema porque ya lo he dado varias veces, este estudio aquí, pero lo he tenido que repetir por la salida y el ingreso de diferentes personas en esta congregación. Y ha habido múltiples preguntas acerca del tema, pero tenemos que salir de esto. Sin embargo, para mí no es gravoso. Para mí es un privilegio explicarles la palabra de Dios por amor a aquellos que tienen poco tiempo en Casa de Oración Nogales. Ahora, ¿a qué se refiere lo que dice? Dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Se refiere, ya sal de ese pedacito, hermano. Ya da otro paso. Enseña otra cosa. Ya sal de eso. Vamos a leerlo. Dice, y sigamos adelante a la perfección. Esa palabra perfección se tradujo de una palabra griega teleios, así como se escucha, que significa madurez espiritual. Madurez espiritual. Teleios con i latina. Sigamos a la perfección. Y luego dice enseguida, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento sobre obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué se refiere a eso? No estén predicando lo mismo. Dice, la doctrina de los bautismos. ¿A poco es mala la doctrina de los bautismos? No, pero hay quienes no predican otra cosa más que el bautismo. Les platicaba de un pastor que no predicaba de otra cosa más que de bautismo. Y un pastor amigo de él le dice, hermano, cámbiale, ¿no? Y dice, pues ¿de qué puedo predicar? Pues predica del Génesis, de la creación de Dios, qué sé yo. Le dice el pastor, es cierto. Y el próximo domingo el pastor empieza a predicar de Génesis. Y empieza a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Y llega al punto donde dice, y Dios juntó las aguas en un solo lugar. Y hablando de aguas, vamos a hablar del bautismo. Dice, hermano, mira otra vez. Entonces, va cayendo otra vez en lo mismo. Entonces, dice aquí la escritura, ya dejen eso. O sea, no persistan en eso nomás. La iglesia tiene que crecer. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. A eso se refiere. Y luego dice ahí en la escritura, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos. ¿A poco es malo la imposición? No, la Biblia dice, y poniendo manos sobre los enfermos. Pero hay quienes predican nada más de eso. O sea, vamos avanzando. Dice de la resurrección de los muertos. ¿A qué se refiere? Si 1 Tesalonicenses 4 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. O sea, no se queden en eso. A eso se refiere en el verso 1 donde dice, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y luego dice enseguida, y vayamos hacia la madurez. Busquemos otro punto para crecer. Usted léalo en el verso 1 que ahí dice. Ahora seguimos en el verso 3. Y dice, y del juicio eterno, dice al final del verso 2. Y del juicio eterno, ¿a qué se refiere? Porque hay juicio eterno para los que no creen. Perdón. Y en el verso 4, ahí entra lo que estamos leyendo. Y dice, porque es imposible, ahí habla, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Ahí está, pastor, recayeron. Bien, vamos a ver eso. Iluminados, para los que anotan, los que una vez fueron iluminados, se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, fotizo con Z, y significa alumbrados por la luz del evangelio, alumbrados por la luz de la palabra, fueron iluminados. Ahora, hay una escritura que es en el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra, esparce las tinieblas. Ahora yo les quiero hacer una pregunta aquí. Todos a los que Cristo les predicó, todos se salvaron, pero todos fueron iluminados y todos se salvaron. No. Muy bien, desde ahí váyale tomando forma, porque a eso ahorita vamos a llegar. Claro que no. Y no se salvaron todos. Y ahorita vamos a ir a una parte del evangelio. Y ahí dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y luego dice, y gustaron del don celestial. ¿Qué es gustaron?
La palabra gustaron se tradujo de una palabra griega con G de gato al principio, Geuomai, está un poco difícil de pronunciar, Geuomai, y significa probar. Gustaron. ¿Qué probaron? Mira, hermano, la gente prueba la explicación de la palabra de Dios. Son alumbrados por el evangelio. Prueban, muchos de las personas prueban aún milagros de Dios. Aún los milagros de Dios prueba a la gente. Sin embargo, muchas veces deciden regresar a su forma de creer, volver a su vida antigua, volver a sus formas de creer. Y es por eso que dice, es imposible. Porque los que creen que esta cita bíblica se refiere a que se pierde la salvación, entonces están dando a entender que Dios es un Dios de una sola oportunidad. Y que Dios está esperando que alguien la riegue. Y cometiste un pecado, un error, y dice, ya la regaste, hermano. Y ahí viene uno a Dios, Dios la regué, y que Dios dice, ni modo, es imposible ya. ¿Cuántos creen que Dios es Dios de oportunidades? Otra pregunta, ¿has fallado delante de Dios? ¿Y por qué estás aquí gozando de su amor y su presencia? ¿Qué no es imposible? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Ese imposible se refiere a esto. Hermano, si después que alguien lo alumbraste con la luz del evangelio, le explicaste con la palabra de Dios, pero de todos modos recayó, volvió a su forma de creer, dime, si no creyó en el mensaje de salvación, ¿habrá otra forma que pueda salvar? Imposible. Si no creyó en Jesucristo como su Salvador, pero recayó a su antigua manera de vivir, aunque haya sido alumbrado con el evangelio, aunque haya gustado de los dones del Espíritu Santo. Pastor, pero ahí dice que gustó de los dones del Espíritu Santo. Ahí dice, mira, tú has leído el evangelio de Juan capítulo 6. A ver, ábralo ahí, vamos a ir por partes. No se me pierda en esto que estamos estudiando. Y busque el evangelio de Juan capítulo 6, en el verso 1 hay un título, porque si no predicamos con la palabra de Dios, usted se puede confundir. Evangelio de Juan capítulo 6, en el verso 1, ahí hay un título. El primero que lo encuentre me lo dice. Alimentación de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Pero los estudiosos bíblicos dicen que aquí nada más menciona a los hombres, 5,000 hombres. Sin embargo, los hombres no iban solos. Muchos llevaban a sus esposas, muchos llevaban a sus hijos. Los estudiosos bíblicos creen que por lo menos en ese lugar había 15,000 personas. Por lo menos. Sin embargo, vamos a ver qué sucede. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía ¿cuánta gente? Gran multitud. Bueno, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice en el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Mucho dinero, no, hay mucha gente, no podemos darles de comer. Entonces dice en el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Muy poquito. Y dice en el 10, entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Dice, no mienta mujeres ni niños, varones. Y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían les dio.
Ok, vamos por partes. Y dice en el verso 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Gustaron, probaron. ¿Cuántos comieron? ¿Y por qué se multiplicó? ¿Por el poder de qué? Por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Gustaron de los dones celestiales? ¿Gustaron de la palabra de Dios? Posteriormente, yo le voy a dejar de tarea que usted lea todo el capítulo 6 en su casa. Posteriormente, Jesús se va al otro lado del mar. Más adelante en los versos, no lo vamos a leer, pero se lo sintetizo. Y dice la Biblia que la gente lo fue a buscar. Sin embargo, Jesús conocía la intención de sus corazones, porque lo buscaban. Y les dice, porque la gente llega: ay, maestro, no te habíamos visto, ¿a qué hora llegaste aquí? Y Jesús les responde y les dice: ustedes no me buscan a mí por mi palabra y por lo que yo soy. Ustedes me buscan porque ayer comieron hasta que se saciaron y vienen por otra chicken nuggets, vienen por otro desayuno. A eso vienen. Ay, Señor, ¿por qué dices eso? No, a eso vienen, pero no quieren mi palabra. Sin embargo, el día anterior habían gustado, habían saboreado de la palabra de Dios. En el verso 35, ahí mismo en el capítulo 6, Jesucristo les dice: no me busquen a mí por lo que yo les doy materialmente, le dice en el verso 35. Búsquenme porque yo soy el pan de vida, el pan del cielo. Búsquenme a mí por mi palabra. Búsquenme a mí. Es lo que yo les he dicho. ¿Cuántas veces a ti tú has invitado a alguien a la iglesia y la gente te dice: ¿y qué dan ahí? ¿Dan despensa? ¿Dan ropa? ¿Qué dan? Bueno, a veces dan, hermano, pero ahorita no. Mira, te invitamos para que escuches la palabra de Dios. Ah, no, mejor yo me voy allá porque allá sí dan. Este problema, hermanos, hasta el día de hoy sigue activo. La gente sigue buscando a Dios por lo que Dios le da materialmente, pero no lo quieren buscar por la salvación que Él regala, por su grande amor. Sin embargo, estos más de 15,000 que estuvieron ahí, todos gustaron. ¿Cuántos gustaron del poder de Dios? ¿Cuántos comieron? Todos. Ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque es algo bien tremendo este asunto. Vamos a sintetizarlo y vámonos ahora hasta el verso 60 de ahí mismo. Pero usted en su casa lea todo el capítulo. Todo el capítulo se refiere a eso, de esa multitud que Jesús les dio la alimentación de los peces y los panes, a más de 5,000 varones, dice ahí. Y dice en el verso 60, vea lo que dice en el título del verso 60. ¿Qué dice el título? Palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que todos los versos anteriores Jesucristo estuvo dale con la gente. No me busquen por lo material, no me busquen, búsquenme por mi palabra, búsquenme a mí, santifíquense, sírvanme a mí, sean santos, apártense del mal, apártense del pecado. Entonces ellos le dijeron: entonces no nos vas a seguir dando lo que nosotros queramos. No, les dice Jesús, lo que yo les quiero dar es la salvación y ustedes están aferrados a que quieren hamburguesas. Y yo les quiero dar la salvación y ustedes aferrados a que quieren las cosas materiales. Y le dicen ellos: entonces ya no nos vas a dar eso. Y les dice Jesús: entiendan, búsquenme primero a mí, el reino de Dios, su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y vean lo que dice en el verso 60. Al oírlas, estas palabras, pues que Jesús les estaba diciendo todo eso que yo les sinteticé. Si usted, para que me lo crea, léalo en su casa, todos los versículos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea que no nos vas a dar lo que queremos. No, les dice Jesús. Qué duro, dicen ellos. Ahora dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto les ofende. ¿Les ofende que les estoy diciendo que me busquen a mí? ¿Les ofende porque les dije que no les voy a dar sus hamburguesas? ¿Les ofende eso? Y dicen ellos: Señor, es que no, espérenme. Y el regalo de la salvación, ¿por qué no lo quieren? No, es que. Entonces dice la Escritura en el verso 62: pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, se iban a ofender más que de lo que les estaba diciendo. Y luego mire lo que dice enseguida: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y diciéndole de otra manera: ¿por qué están buscando cosas para la carne?
alimento nada más, y no quieren las palabras de vida eterna. ¿Por qué? Les dice el Señor. Y dice en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque dice aquí Jesucristo, las palabras que yo les he hablado son vida. Y le dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Aquí vamos a hacer una suma matemática, mis amados, porque vamos a ver cuántos fueron esos algunos que no creyeron. Porque al principio, desde el verso 1, usted viene leyendo que eran más de 15. Bueno, allí dice que eran 5,000 varones, pero los estudiosos bíblicos, los teólogos bíblicos concuerdan en que eran más de 15,000 personas. Cuando aquí Jesucristo les dice, algunos de ustedes no creen, ahorita vamos a ver cuántos eran esos algunos que no creyeron. Sin embargo, esos gustaron del don de Dios, gustaron de los poderes del Espíritu Santo, porque se multiplicó el pan, y gustaron de todo eso. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la suma matemática de cuántos fueron los que sí creyeron y cuántos fueron los que no creyeron. Y dice en el verso 64, lo retomo, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. Escuche, aquí habla en general, primero en plural. ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Quiénes? Ahorita vamos a ver quiénes eran esos quiénes y cuántos eran. Y luego habla en singular, ¿y quién le había de entregar? Y luego aquí habla de Judas, dice en el verso 65. Y dijo eso, dice, pues os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mire el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, recayeron. Eso es lo que se refiere de Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Sin embargo, gustaron del don de Dios, gustaron de la palabra de Dios, gustaron de los poderes del Espíritu Santo, pero volvieron atrás. La pregunta es, ¿eran hijos de Dios? ¿Eran renacidos? ¿Eran nacidos de nuevo? Entonces, ¿cómo pueden perder la salvación si no la tenían, hermanos? Es que tenemos que leer la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 4 y versículo 6 no se refiere a gente que tenía la salvación. Se refiere a gente que gustó de los dones, gustó de la palabra, fueron iluminados por la palabra, pero al fin dijeron, no, está más chido allá, está más chido en esta forma de creer, me regreso. Entonces, a eso se refiere el imposible. Porque dice la Escritura, si de plano ya se les explicó con la Biblia verso por verso y se les explicó todo eso, pero al final ellos dijeron no. Y dice la Biblia, es imposible. A eso se refiere cuando dice, ¿habrá entonces algún otro medio de salvación para esta gente? Si niegan a Jesucristo y el mensaje de salvación, ¿se podrán salvar de otra manera? No, eso es imposible. No hay otro medio de salvación. Ahora, vamos por partes aquí. Todavía estamos aquí en Juan 6. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Estoy en el verso 66. Y ya no andaban con él. Ahora yo quiero que entienda cuántos se fueron. Si había más de 15,000, ¿cuántos se fueron? Y ahí está en el verso 67, donde dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los 12. ¿Cuántos se quedaron? Hermano, ¿cuántos recayeron entonces? Todos. ¿Cuántos se quedaron? Y lo triste que de esos 12, uno todavía no era de Dios. Entonces, en realidad, ¿con cuántos se quedó Jesús? ¿Cuántos recayeron? Híjole, hermano, ¿está leyendo conmigo? Bueno, eso es lo importante de estudiar la Biblia así, estudiándolo. Y luego dice la Escritura, dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis si acaso iros vosotros también? Yo me trato de hacer un cuadro en mi mente de que ahí estaba Jesús y sus 12 y la multitud yéndose como el Chavo del Ocho. No nos quiso dar ya dinero, no nos quiso dar hamburguesas, vámonos, y ahí van todos. Y los 12 ahí volteando y como diciéndole al Señor, Señor, la iglesia se nos queda sola, Señor, se nos van todos, Señor, se nos están yendo. Y voltea a Jesús y le dice, ¿qué les preocupa? ¿No me tienen a mí? ¿No les soy suficiente yo? ¿Por qué la gente está acostumbrada a congregarse en lugares donde hay mucha gente y tienen una versión que dicen, van y se asoman y dicen, hay mucha gente, ahí está bueno, ahí llega? Y van a algún lugar y dicen, no, aquí hay poquitos. No, aquí ¿qué predicará el pastor? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a otro tipo de cosas y no quieren la palabra de Dios. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes?
que ahí es donde Pedro responde las palabras tan hermosas que dice la Escritura, y es el título del verso 60, pero dice en el verso 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros, Jesús, preferimos tu palabra, preferimos la enseñanza de tu palabra, la sana doctrina, eso preferimos. Yo no prefiero aquella iglesia donde dicen: ¿quieres un mejor carro, hermano? ¿Cuántos quieren una mejor casa? Eso es lo que se predica mayormente en las iglesias. ¿Cuántos? Vamos a enseñarles la escalera del éxito. Vamos a enseñarles, hermanos, cómo tener una cuenta en el banco, pero pachonchita. ¿Cuántos quieren una mejor cuenta? Pues todos dicen amén. ¿Quién no quiere? Pero no les enseña el Señor cómo dejar de ser mentirosos, cómo dejar de ser adúlteros, cómo dejar de ser fornicarios, porque eso no me gusta. Mejor me voy allá, está más chido. Y Pedro dice: Señor, yo prefiero quedarme contigo. Y Jesús, yo me imagino al Señor volteando y mirarlo, y mirando a la multitud que se fueron. La pregunta aquí es: ¿cuántos gustaron de la palabra de Dios? ¿Cuántos gustaron de los dones, de los milagros del Espíritu Santo? ¿Cuántos eran salvos? 11, hermano. 11, por el amor de Dios. 11. Estudiando la Biblia de esta manera, nos vamos al libro de los Hebreos y entonces estudiamos el capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6, donde dice la Escritura, si lo retomamos desde el verso 1, donde dice: ya dejen las cosas de los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayan hacia la madurez, avancen, que la iglesia crezca. Porque hay muchos, dice en el verso 4, que fueron iluminados, que fueron anunciados, se les anunció el evangelio. Muchos de ellos incluso recibieron milagros. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos? Los 10 leprosos gritaban: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús volteó y le dijo: ¿qué quieren que os haga? ¿Sabría Jesús lo que querían? ¿Para qué entonces les contestó? Para que la gente que escuchara alrededor mirara. Somos leprosos, Señor. La gente no nos deja entrar al pueblo, estamos por las orillas. Sánanos. Y les dice el Señor: id a los sacerdotes y mostraos a ellos. ¿Por qué les dijo eso? Para eso tienes que estudiar la cultura del pueblo hebreo. ¿Por qué les dijo eso? Porque la Biblia no dice, nada más dice: vayan a los sacerdotes. Es por eso la importancia de estudiar, hermano. Aquí próximamente vamos a abrir la escuela bíblica. Y a mí me da mucha tristeza, hermanos, que el pueblo de Dios no tiene interés en eso. Y hay muchos que dicen: es que la letra mata. Hermanos, si entendieran a qué se refiere la letra mata. La letra mata habla de la letra de la ley. Pero si se refieren a estudiar la Biblia, es que yo no quiero leer mucho porque la letra mata. Y hemos leído por ahí algunas frases que dicen: ¿sabes algo? La letra sí mata. Leer mucho la Biblia sí mata. Mata la ignorancia. Eso mata. Y tenemos que estudiar y conocer la palabra de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es bueno estudiar la Biblia. Sobre todo aquellos que tienen el deseo de predicar y de enseñar, que tienen el llamado de Dios para predicar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué van a enseñarles al pueblo, hermano? ¿Qué le van a enseñar si no se instruyen en la forma de la palabra de Dios? Mucha gente viene arrastrando enseñanzas torcidas de anterioridad y llegan a un lugar donde se les enseña la palabra y dicen: eso no es así, hermano. No, a ver, vamos a estudiarlo pues. Vamos a estudiarlo pues, a ver qué es. Y a esto es a lo que se refiere cuando dice la Escritura. Ahora dice en el verso 69: nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros no nomás andamos buscando hamburguesas. Hemos creído en ti, tenemos la vida eterna y vamos a seguirte. Y dice Jesucristo, de los 12 que le quedaron, dice en el 70, Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Como diciendo: amados míos, escogí a 12, se me fueron más de 15,000, aquí me quedaron 12, pero de los 12 que me quedan, legítimamente nada más tengo 11, nada más, porque los demás recayeron, regresaron. ¿Lo leyó conmigo eso, hermano? ¿Lo leyó conmigo? Bueno, regresaron. Ahora vamos a volver a Hebreos, que es donde estamos estudiando. Los que creen que la salvación se pierde
Esta es una de las citas bíblicas favoritas de ellos. Y luego te sacan, ¿cómo no se va a perder la salvación, pastor? Si en Hebreos dice, es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don de Dios, recayeron. Sí, pero ¿a qué se refiere? Sin embargo, nosotros no estamos para predicar ni de libertinaje, ni de legalismo, sino de la centralidad de Dios. Porque para poder entender bien, hermano, esto que yo le estoy explicando, usted debió haber escuchado el tema 1 y el tema 2. Y tiene que escuchar las otras, porque alguien pudiera decir, a ver, pastor. Y primera de Pedro 4:18, donde dice la escritura, dice, justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Híjole, hermano. Si leemos esa cita bíblica verso a verso, se va a enterar de qué se trata. Y la vamos a estudiar. No sé si va a ser el próximo domingo, porque tengo tantas citas bíblicas que estudiar para el próximo domingo. Y vamos a enterarnos de qué se trata. Eso se trata. Le voy a dar una... En 1 de Pedro 4:18 se refiere, si tú como cristiano batallas para dejar de ser bobo, si tú como cristiano batallas para dejar de enojarte, si tú como cristiano batallas para pedir perdón a tus hijos, batallas para pedir perdón a tu esposa, a ver, ¿batallas, cristiano, o no? Nada más lo de aquí y uno, dos de acá. Batallas para pedir perdón. A eso se refiere la escritura. Si nosotros siendo justos, si nosotros con dificultad nos salvamos, escuche, lo que pasa es que mucha gente lee salvación en la Biblia y luego ya cree que es salvación del alma. Tú vas caminando por la calle, he puesto este ejemplo, y un loco borracho va manejando a toda velocidad y no se dio cuenta que tú ibas cruzando la calle, o se dio cuenta y no le importó. Y tú de alguna manera, por la gracia de Dios, sacaste agilidad y brincaste y caíste al otro lado de la calle y dices, que apenitas me salvé. Y alguien que está así, ¿tú te salvaste a ti mismo, hermano? ¿Tú tienes la salvación eterna porque tú te salvaste? No, espérame. Yo no me salvé de la salvación eterna. Me salvé de que me atropellara el loco ese que iba ahí. Mira, hermano, a eso se refiere 1 de Pedro 4:18. Pero ahorita no vamos a explicarlo a grandes rasgos porque necesitaría por lo menos otra hora. Es aquí donde yo les digo, no entiendo yo, hermanos, cuando alguien dice, voy a predicar, pero no sé qué predicar, no sé qué. Mi hermano, tiempo nos hace falta para estudiar la Biblia. Tiempo. Y dice aquí en Hebreos, capítulo 6, verso 4 y verso 6, dice, ahora sí le va a entender un poquito más. ¿Por qué es imposible? A ver, ¿por qué es imposible? Porque si ya después de haberle explicado con la Biblia, que él todavía se aferra y dice, no, es que Malverde es el bueno para mí, es que San Juan de los Elotes es en el que yo creo. Pero es que te acabo de leer con la Biblia. No es que yo, ay Señor, ¿qué hago? Dice uno. Y la Biblia te dice, ora porque el único que lo puede convencer es el Espíritu Santo, no eres tú. Juan 16:8 dice la Biblia, es el Espíritu Santo el que convence y redarguye de pecado a la gente, no es el pastor. Nosotros, nuestra responsabilidad es alumbrarlos con el Evangelio, alusarlos con el Evangelio. La tarea del Espíritu Santo es convencerlos y redarguirlos. Ahora, vamos para terminar. Y dice la Escritura en el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Tú conoces gente que ha sido iluminada por el Evangelio y aún no ha venido? Porque creen todavía que su forma de salvación es otra forma. Mira, no quites el dedo del renglón. Mientras que haya vida hay esperanza. Mientras que esté viva la persona hay esperanza. Una vez muerto y murió sin Cristo, eso es la muerte segunda, lo que explicábamos el domingo pasado. ¿Te acuerdas del estudio ese? Bueno. Y dice en el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Quién es el don celestial? ¿Tú has leído el Evangelio de Juan capítulo 4, en el versículo 3? Cuando Jesucristo tiene un encuentro con una mujer llamada la mujer samaritana. Y la mujer iba a sacar agua en el pozo de Jacob. Y Jesús le dice, tengo sed, ¿me pudieras dar de beber? Y Jesús le dice, y la mujer le dice, ¿por qué me hablas si tú eres judío y yo soy mujer? Y judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y Jesús le responde en el versículo 4, mujer, si supieras quién es el que habla contigo y quién es el don de Dios. El don de Dios. Jesús es el don, el regalo de Dios. Del griego dorón. Por eso dice aquí, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial, dice aquí al final del verso 4. ¿Quién es el don celestial? Jesús.
gustaron de la palabra de Dios. Algunos gustaron de milagros, hermano. Hay gente que Dios les hace un milagro y la gente de todos modos dice: muchas gracias, no fue Jesús, no fue ahí. Recibí el milagro porque la Santa Muerte no me quería llevar todavía. Y como yo le prendí una veladora a la Santa Muerte me salvó. Ay, bueno, y dice en el verso 5: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Se les explicó. Y los poderes del siglo venidero, de los poderes del Espíritu Santo, de los milagros. Pero recayeron, dice en el verso 6. Volvieron a su antigua manera de vivir. Ahora yo les pregunto, conforme lo que hemos estudiado y lo que hemos explicado ahora, pregunto: estos de los que habla aquí Hebreos, que recayeron, ¿eran cristianos? Entonces, ¿cómo pueden perder la salvación? ¿Cómo pueden perder algo que tú no tienes? Es como si yo le preguntaba aquí al hermano David: a ver, hermano David, ¿le robaron la Lobo 2016 que usted tenía? ¿Se la robaron ayer? ¿Cuál Lobo? Pues la Lobo 2016, ¿se la robaron? Pues, ¿cuál? La declaro y la decreto, va a decir. La Lobo, no, pues ¿cuál? ¿Cómo me la van a robar si no la tengo? Pues ¿cómo? Es como aquel que dice: hermano, ¿perdió la salvación? Y ahora es que, ¿cómo la va a perder si no la tuvo? ¿Se acuerdan de lo que es la simiente de Dios? La semilla de Dios, da fruto. Si da fruto es hijo de Dios. Si no da fruto, no es hijo. Y si es hijo de Dios, ¿quién lo va a arrebatar de las manos de Dios? ¿Lo entiendes? Ahora, porque eres hijo de Dios y nadie te va a arrebatarle de las manos de Dios, ¿puedes hacer lo que te dé la gana? Claro que no. Porque si te pones a hacer lo que te da la gana, te cafeceamos, hermano. ¿Entiendes eso? Por amor, Dios hace esas cosas. Mucha gente se muere antes de tiempo, cristianos. Pero bueno, ¿está entendiendo, hermano, lo que le estoy explicando? Bueno, tenías, ¿verdad? Que muchos de los que están aquí tenían una enseñanza un poco diferente, ¿verdad, hermano? Bueno, y dicen, ahí está la explicación en el verso 6, dice: y recayeron, pues es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Y luego dice enseguida: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere esta gente que no creen en Jesús? Dice ahí al final del verso 6. Entonces, ¿quieren que Jesús vuelva a morir por ellos? Entonces, ¿quieren que Jesús vuelva a ser crucificado por ellos? ¿Y va a morir Jesús otra vez por ellos? No. Por eso es que vamos a leer nomás las siguientes citas bíblicas ahí mismo en Hebreos, en el capítulo, adelantito en el capítulo 7, en el verso 26 al verso 28. Esto lo vamos a leer rapidito nada más. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, por lo que la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo ha hecho perfecto para siempre. Dele enseguidita en el capítulo 9, en el verso 12. Dice: no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por la propia sangre entró una vez, por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Entonces, ¿cómo es tu redención? ¿Cómo es tu salvación? ¿Y alguien te va a arrebatar de la mano de Dios? Ahora la pregunta es: como hijos de Dios, ¿pecamos? Pero ya no de una manera practicante, ya no, como dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Porque si alguno dice que es cristiano y peca de una manera practicante, ahí está esperando que se llegue el momento de llegar a su trabajo y entrar a la computadora para estar mirando películas porno stardiokis. Ahí está. ¿Qué estás haciendo, fulano? Estoy mirando una película porno stardiokis. Ajá. Ahora sí que
El que tenga el Espíritu de Dios entienda, ¿verdad? Entienda. Por no estar Dios. Y se espera el siguiente día, otra vez para estar ahí. Y cada día va otra vez. Pero dice, oye, ya llegó la hora de la comida, vente, vamos a comer. Y ahí está, Padre, te doy gracias por estos alimentos. Es cristiano, ¿no? Y después vuelve a la computadora y ahí está. Ajá. ¿Será cristiano? Ahora, pregunto, ¿pudiera haber algún cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, que de repente se descuidó y cayó en una situación como esa? Sí. ¿Y ahí qué? ¿Ahí qué sucede? A ver, dígame. Inmediatamente el Espíritu Santo lo saca de ahí. O lo saca caminando o lo saca con los pies por delante. Así de malo, no, así de bueno es Dios. Pero Dios, dice la Escritura, nos ayuda. Ahora dice en el capítulo 10, versículo 10. Ahí. Capítulo 10, versículo 10. Dice la Escritura: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahora vuelvo hacia el capítulo 6, donde dicen al final del verso 6. Y dice, para arrepentimiento, crucificando, dice de nuevo, para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere la gente que recayó? Que Cristo vuelva a morir por ellos. No, ya Cristo ya ofreció el sacrificio una vez. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente que recayó a su forma de? Tiene que creer. Ahora, ¿lo vas a convencer tú? ¿Lo voy a convencer yo? ¿Quién lo va a convencer? El Espíritu Santo. ¿Cuál es tu trabajo entonces? Hablarles. Es por eso que cuando tú le hables del evangelio a alguien, y ahí está. Yo les recuerdo la historia aquella de una señora que yo fui a visitar, que su hijo no quería nada con el Señor. Y dice la hermana, ay, llegó el pastor, qué bueno, dice, convence a mi hijo, pastor, háblale. Y dije, bueno, ¿cómo le explico a la hermana que no soy yo? Bueno, y ya le empiezo a hablar del evangelio. Y al final el muchacho me dice, pero ¿sabes qué, pastor? Es bien chida la vida del pecado, me dijo, yo aquí me quedo. Y la señora estaba atrás de un poste que había ahí y me decía, vuélvele a decir, convéncelo, pastor. Vuélvele a decir hasta que se convenza. Hasta que yo le tuve que decir a la hermana, hermana, no lo voy a convencer yo, lo va a convencer el Espíritu Santo. Mi trabajo es predicar, alumbrarlo con el evangelio. El trabajo del Señor es convencerlo. No deje de orar por él, no deje de predicarle, porque la Escritura dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que terminamos en el verso 7. En el verso 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Aquí está haciendo alusión a la gente que escucha la palabra de Dios muchas veces. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces cae sobre ella, dice, y produce hierba provechosa. ¿Cuántos se acuerdan del estudio del trigo y la cizaña? Que sale la frutita en la ramita del trigo, pero había una rama que no era provechosa, que era la cizaña, muy parecida al trigo. Produce hierba provechosa, dice, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Acuérdense de la parábola del crecimiento. La hierba provechosa, nace la milpita, crece, es provechosa, recibe. Y luego dice en el verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, Hebreos capítulo 6, del verso 4 hasta donde hemos leído hasta el día de hoy, hasta el verso de ahorita, ¿se refiere a cristianos o a gente que recibió la palabra y de todos modos dijeron, me voy a la tecnobanda, está bien chido allá? ¿Y qué tienes que hacer? Le dice porque yo he platicado con papás que dicen que mi hijo se va, déjalo. O sea, que tú le autorices que vaya, no. ¿A qué se refiere? Déjalo, que si él no cree en eso, déjalo. No se refiere, déjalo y autoricen, no. No se refiere a eso. Déjalo, si no lo puedes convencer tú, déjalo. No lo hostigues. Es por eso que hay muchos jóvenes cristianos que son obligados por sus padres a ir a la iglesia desde cierta edad hasta los 18, 19, 20 años. Llegada a esa edad dicen, ya tengo credencial de lector, a mí no me detienes, yo me voy. Y se van. Pero tocaba en la alabanza, pero danzaba, pero hacía eso, sí, pero ya tengo credencial de lector y me voy. Es que mi papá me obligaba, es que mi mamá me obligaba. De niños que se ha sabido que sus padres le dicen, a ver, mijo, diles todo el Salmo 119 de memoria.
No dijeron nada porque no saben cuántos versos tiene el Salmo 119, ¿verdad? Es el salmo más largo de la Biblia. Y ahí está el niño. Ahí está, ese, mijo. ¿Ya lo viste? Sí, cristiano, mijo. Pero el niño no miraba buenos ejemplos en su casa. ¿Ah? Y cuando llegó la edad, el niño dice: no, muchas gracias. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar y ser despedidos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos alumbra, nos ilumina. Y te damos muchas gracias por esa salvación eterna, que no depende de mis obras cuidarla, depende de dar buenas obras, porque soy salvo ahora, Señor. Ahora debo de dar buenas obras. Te damos muchas gracias por esta palabra, que tú nos ayudas a entenderla tal y cual es. Ayúdanos. Te ruego, Señor, por cada persona que está en este lugar, por cada hermano que ha venido para estudiar tu palabra, para escudriñar tu palabra, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no te ha conocido todavía y no te ha entendido, no te ha aceptado, Padre, sigue trabajando con tu Espíritu Santo. Redargúyele, Señor. Nuestro trabajo es predicar tu palabra. Tu trabajo es acercarlos a ti, Señor. Pero, como dicen Romanos, ¿cómo entenderán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les enseña? Benditos sean los pies de los que anuncian la paz, aquellos que predican el evangelio por amor a que sean salvos. Bendice, Padre, bendice cada alma en este lugar. Y te rogamos que sigas trabajando en tu amor y tu misericordia, para que la salvación en este día, Señor, que mucha gente festeje el amor, este día, Señor, la gente pueda entender que hay una manifestación de amor más grande, Señor. Es la tuya, Señor. Que de tal manera amas a toda la humanidad, que aún tu Hijo, Señor, todavía hasta el día de hoy sigues rescatando almas de la condenación del infierno. Sigues salvando a los perdidos. Ese es el amor más grande, Señor. Que tú moriste en esa cruz para salvación de todo aquel que cree en ti. Muchos no creen, aunque se les haya explicado esta palabra. Señor, ten a bien extender tu misericordia y alargar sus días de vida. Porque si alguno escucha esta palabra y aún así permanece en su forma de fe y muere, Señor, su fin será quemado, como leímos en Hebreos. Pero si alguno, Señor, ha creído en esta palabra, Señor, tú le has salvado, como leímos en Hechos 15, Señor. Es por fe, por tu gracia. Gracias por este regalo, por esa manifestación de amor tan grande, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Padre, para dar frutos de verdaderos hijos de Dios. Que no vivamos ni en libertinaje ni en legalismo, sino en la centralidad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, ¿por qué no le das un aplauso a Jesús?